Él en su misericordia nos muestra de que Él habla y que Él es el que pone en nuestros corazones la palabra que todos nosotros estamos en necesidad y que debemos escuchar. Es una palabra rema. José Roberto, contigo continuamos. Amén. Dios los bendiga. Me gozaba con los testimonios de nuestra hermana y la palabra que estaba compartiendo. Me gustaba que tocaba algo, ella estaba tocando algo sobre la naturaleza de Dios, por así decirlo, de que nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es amoroso, nuestro Dios no es como el hombre, ¿verdad? Que nos mira de otra manera, pero Dios nos mira y cumple como el hombre no puede cumplir. Y yo siempre digo algo, Dios no es político. Los políticos están promete y endulzan y no cumplen nada. Cuando se suben a la posición no cumplen nada. Pero Dios está sentado en su trono y lo que Él dice tiene peso. Por eso hay algo muy importante que yo siempre yo tengo mi manera de enamorar a Dios. Y a veces le digo, Señor, lo que más me encanta de ti es que tú seas Dios. Es lo primero que le digo. Porque nadie podría ser Dios, de verdad. Nadie podría ser como Él, porque Él no se equivocó. Bueno, Él no se escogió Él mismo, pero es algo que entre Dios y yo nos entendemos, ¿verdad? Yo digo, no te equivocaste, o no se equivocó, no sé. Iría algo más profundo, ¿verdad? Porque como a Dios no lo escogió nadie, pero si hubiera sido así, es eso que te escogió, no se equivocó. Le digo yo, porque eres maravilloso, Señor, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos dice también, hermanos, que Dios no cambia, es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Y yo quisiera compartir un pequeño pensamiento y que se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 20. Y si le pusiera un mensaje a este pensamiento, le pusiera, deja que Dios lo haga. La Biblia nos habla ahí en ese capítulo de un rey que se llamaba Josafat. Y dice la Biblia que este rey Josafat puso en Jerusalén levitas, sacerdotes, y organizó para que hubiera juicio de Jehová y para las causas, o para que hubiera un orden en el pueblo, en la ciudad. Estaba organizando Josafat y les mandó diciendo a todos los que puso, a los levitas y a los sacerdotes, en el capítulo 19 de 2 de Crónicas, verso 8, les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor a Jehová, con verdad y con un corazón íntegro. Y dice, les amonestaréis que no pequen contra Jehová. También les mandó unas ciertas instrucciones. O sea, el punto de Josafat era que le temieran a Dios, que fueran ordenados, que no faltara el temor a Dios y que no pecaran contra Dios. O sea, él estaba exponiendo un buen punto, que era la fidelidad a ese Dios maravilloso. Pero al enemigo no le gusta. Ustedes saben que el enemigo, cuando alguien se quiere ordenar y cuando alguien aún más quiere buscar de Dios, peor, el enemigo se levanta. El enemigo no le va a gustar cuando tú te decidas a buscar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, porque Él está en contra de ese principio que es el que falta en esta sociedad y en nuestras vidas. Y la Biblia dice en el capítulo 20 de 2 de Crónicas, pasadas estas cosas, ¿qué cosas? Esas instrucciones, esas ordenanzas, ese orden que estableció Josafat ahí. Como les repito, el enemigo no se puso contento. Y dice, pasadas estas cosas, los hijos de Moab y de Amón y algunos de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. O sea, le declararon guerra. Después de él querer buscar a Dios y unir a su pueblo para buscar a Dios, le vino la prueba. Porque cuando tú te decides buscar a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu mente, el enemigo se va a levantar. Pero yo estoy aquí para decirte, nuestras hermanas están aquí para decirte que no te detengas, porque no hay nada más importante y más valioso y que sea de mejor validez y de mejor integridad que buscar a Dios. Porque la integridad empieza con serle fiel a Dios. Porque yo puedo decirle, le puedo ser fiel a alguien, a un ser humano, pero si no le soy fiel a Dios, en algún momento voy a fallar. Pero el que se decide serle fiel a Dios, hace las cosas como para Dios y no para los hombres. Es lo mejor que puede haber. Josafat dice que cuando le vino esta guerra, le vinieron a decir algunos, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar,
y están ahí en Engadi, están escondidos. Una gran multitud viene contra ti a destruirte, ¿verdad? O sea, no le llegó una buena noticia. Vinieron algunos a decirle que le venía guerra. Después de que él había decidido con su pueblo serle fiel a Dios, le vinieron a decir esta mala noticia. Pero déjame decirte que cuando tú estás buscando a Dios, cuando tú te has decidido a ser íntegro delante de Dios, aunque te vengan malas noticias, no te va a importar, porque tú esas malas noticias las vas a poner a los pies del Cristo de la gloria y las vas a llevar al Calvario, y ahí es donde todo va a ser destruido, bendito Dios. Yo no sé qué el enemigo te ha dicho, cuáles son las malas noticias que te está diciendo el enemigo, o tus enemigos, o tú mismo también, porque muchas veces el enemigo somos nosotros mismos, que la mente nos dice, no, pues ya no puedes seguir adelante, o ya no vas a seguir siendo fiel a Dios, o no te vas a levantar. Pero cuando vengan esos enemigos, tú los vas a vencer en el nombre de Dios. Dice el verso 3 de capítulo 20, segunda de Crónicas, que Josafat, cuando vio que esta gran multitud venía contra él, tuvo temor, porque en su humanidad él tuvo miedo. Jesús mismo fue hombre, y dice que él sintió también el peso de la humanidad, de que también por un momento no iba a desmayar el Señor, pero sintió la humanidad, ¿verdad? Cuando dijo, pasa de mí esta copa. Como quien dice, esto está duro, esto está, como dicen unos por ahí, esto está cañón, ¿verdad? Está fuerte. No es fácil buscar a Dios, porque la humanidad, la carne de nosotros no nos gusta buscar de Dios. Pero él sintió temor cuando vio a sus enemigos venir. Y dice que lo primero que él hizo fue humillar su rostro para consultar a Jehová y proclamar un ayuno. O sea, él humilló su rostro. Él no se puso a pensar, bueno, me están atacando y yo lo voy a poder vencer. Yo voy a poder enfrentar a estos enemigos. No, él humilló su rostro. Él sabía que no dependía de él, sino que dependía de Dios. Por eso vino a consultar a Dios. Y lo más hermoso es que cuando alguien tenga un problema, una situación difícil, una necesidad, algo que no puedan vencer, porque los enemigos que se le vinieron a Josafat eran como la arena de la mar. O sea, eran muchos. Él no podía contra tanto. No tenía la fuerza, pero él vino a Dios, al que todo lo puede, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que traer nuestras cargas a Él, nuestras peticiones a Él. Mateo 18, 19 dice, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieren, la recibirán de vuestro Padre. Cualquier cosa, cualquier necesidad, cualquier enfermedad, cualquier situación, cualquier cosa que estés enfrentando difícil en tu vida, si tú te pones de acuerdo primeramente con Dios, y después con alguien que pueda orar, porque dice la Biblia que en la unión está la fuerza. Ahí va a haber victoria. Y él dice que consultó ayuno, porque el ayuno es poderoso. Nuestro Señor Jesucristo, hay gente que no cree en el ayuno, pero el ayuno es muy poderoso. Los brujos ayunan. Jesucristo mismo ayunó. Él era todo Dios y tuvo que ayunar. 40 días en el desierto. Él ayunó. Y cualquiera hubiera podido decir, pero si Él es la fuente de la unción. Jesús es la fuente de la unción, del poder, de todo. Pero si la fuente ayunó, ¿cómo no vamos a ayunar nosotros que no somos la fuente? Entonces tenemos que meternos en ayuno, tenemos que pagar un precio, porque hay un diablo que no se va muchas veces si no hay ayuno y oración. Entonces dice que este rey Josafat proclamó oración y ayuno, reunió a los de Judá y de Jerusalén, reunió a su pueblo y se puso en pie delante de la asamblea. Hubo una asamblea que él convocó, pero él se puso en pie. Él era Josafat el rey, él era el cabeza. Muchas veces el cabeza se tiene que levantar. La cabeza se tiene que levantar. Cuando tú estás acostado, te levantas. Primero se levanta tu cabeza y después se levanta el cuerpo. Amén. La cabeza tiene que levantar. La cabeza del hogar es el esposo. La cabeza de la familia. La cabeza de una iglesia es el pastor. Los líderes se tienen que levantar delante de Dios. Cuando los enemigos vengan como la arena de la mar, vengan los enemigos atacando al pueblo de Dios, la cabeza se tiene que levantar. Los líderes tienen que levantar. Josafat fue el primero que se puso en pie, de ahí los puso a todos. Y ahí, cuando ya todos estaban en pie, dice que él empezó a clamar a Jehová. Fíjese, los reunió primero, les dijo que se pusieran en pie. Y estando ellos enfrente, todo su pueblo, él no vino a hablar primero con su pueblo. Solamente los puso de pie y los convocó, pero él primero consultó a Dios. Muchas veces se convocan ciertas cosas, se hacen reuniones o actividades, pero a Dios se deja de último. No se consulta a Dios primero, pero este rey Josafat era inteligente, consultó a Jehová por causa de estos enemigos que estaban viniendo contra él. Muchas veces vamos a hablar al vecino primero, vamos a hablar a cualquier persona, pero no hablamos con Dios. Nosotros somos llamados a hablar con Dios primero. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. No es el hombre que te va a responder,
No es tu propia fuerza que te va a responder, es Dios que te va a responder. Y dice la Biblia que Josafat hizo todo esto y le dijo a Dios, ya para resumir, le dijo a Dios, Dios mío, en mí, en nosotros, no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No tenemos la fuerza, no sabemos qué hacer con estos enemigos, no podemos, pero sabemos que tú tienes la fuerza y el poder. Y cuando él estaba hablando, si leemos versos que siguen más adelante, nos damos cuenta que había un hombre, un profeta, que el Espíritu de Dios le cayó encima y empezó, inspirado por Dios, a hablarle al pueblo. Y les dijo, ¿saben qué? Mañana van a levantarse y van a vencer, porque no es vuestra la guerra, sino que es de Dios. Y eso es cuando nosotros dejamos a Dios obrar, cuando consultamos a Dios primero, Dios se mete. El Espíritu de Dios cae sobre alguien y habla y dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso, porque la guerra es de Dios. Y yo te quiero decir algo en resumida, deja que Dios lo haga. No importa cuál sea tu tristeza, tu desánimo, tu desaliento, tu enfermedad, tu lucha, tu tribulación, tu angustia, tu dolor, lo que sea, deja que Dios lo haga. Porque si tú lo quieres hacer, ¿cuántos años llevas intentando y no has podido? Había una mujer en la Biblia que llevaba 38 años queriendo desencorvarse. Y cuando vino al Señor, el Señor le preguntó, ¿cuántos años llevas así? 38. No, mujer, le dijo, ¿quieres ser libre? Sé libre, le dijo. Entonces, cuando Jesús dio la palabra, esa mujer fue libre. Yo no sé cuánto tiempo, cuántos años llevas intentando, pero el que tiene la palabra poderosa es Dios. Y con esto termino. Decía algo nuestra hermana que me encantó, que Dios es un Dios que tiene honorabilidad en su palabra. O sea, que Él es fiel, que Él tiene poder. Y aquí estamos sirviendo a un Dios que dijo, sea la luz una vez, y fue la luz. No lo dijo dos veces. Sea las plantas, fueron las plantas. Y todo lo que creó lo dijo una vez y al final puso su sello y vio Dios que era bueno. Porque todo lo que Dios hace y todo lo que Dios dice cuando lo cumple es bueno. Deja que Dios lo haga. Y ese es mi corto mensaje. Que Dios les bendiga. Qué hermosa palabra. Qué lindo es el Señor. La verdad es